Hola y bienvenidos una vez más a la serie El Leviatán. Ya por fin el último episodio. Yo espero no haberlos confundido mucho con lo que se ha visto hasta aquí. He tratado de ser claro, es muchísima información, no todos la absorbemos igual, no todos la procesamos igual. La información igual está aquí para cuando ustedes la quieren consultar. Yo la he tratado de poner algo sintetizada, pero siempre se puede profundizar mucho más. Hay muchas cosas que no me he parado a explicar porque no es el tema central y tampoco quiero consumir todo el tiempo en cosas un poco periféricas. A veces quiero llegar al núcleo de la idea y les dejo a ustedes la oportunidad de que lo busquen por ustedes mismos. A veces hablo un poco rápido o me rebusco yo mismo, entonces espero que no haya sido un problema. Los problemas de audios de mi equipo también ya es un equipo viejo, como yo mismo me lo costeo, entonces a veces se complica, pero gracias a Dios estamos por conseguir un nuevo equipo. Y próximos videos, ya no de esta serie necesariamente, pues ya tendrán mejor calidad de audio. Hasta aquí, resumiendo lo que hemos visto rápidamente. Los capítulos anteriores vimos cómo Dios compara a Egipto con un dragón, con un leviatán, al cual va a juzgar por mano de Babilonia, dígase los reyes del norte, Vaticano, Estados Unidos y los países de Occidente. Pero, a su vez, esta Babilonia también va a ser humillada por los persas, o los medos, lo vimos con la profecía de Isaías, y estos medos, cuando vemos quiénes eran y en una profecía de doble aplicación, bueno, estamos hablando de, al parecer, Irán. Irán va a humillar a este rey del norte, específicamente y según la aplicación de la profecía, a lo que es el Vaticano en la Santa Sede y a posiblemente Francia. Ahora vamos con los juicios de Jehová contra Babilonia en Jeremías 51. Para profundizar más en esta idea, porque de hecho estas profecías muchos podrían decir teológicamente y con la Biblia en la mano, es que el contexto es profecía que ya se cumplió. Bueno, sí, pero también nos da los indicios de que no. Entonces, bueno, así ha dicho Jehová: he aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra todos sus moradores que se levantan contra mí, y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra. Esto ya se cumplió, pero ¿quiénes serían en un futuro los aventadores que mande? Porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. De todas partes, ya nos da más indicios. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. En resumen, podríamos pensar que es literalmente para el Israel literal. Yo pensaría que es más para el Israel espiritual si lo aplicamos a futuro. Huid en medio de Babilonia. Mira, esto es profecía de Apocalipsis. Salid de Babilonia. Esto ya es una advertencia que está en Apocalipsis y en Jeremías. Sería que de ahí lo tomó Juan, de ahí Dios quiso ponerlo para que fuéramos a ese capítulo como una referencia de algo que va a volver a pasar. Huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida. Es el mensaje del segundo y del cuarto ángel en Apocalipsis 18. Librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Esto es algo que Apocalipsis nos describe, ¿no? La gran ramera que en su frente tiene el nombre de Babilonia, la grande, la madre de las rameras, que en su mano tiene un cáliz que da de beber a las naciones. La Iglesia Católica, el Vaticano, el Papado. Esa Babilonia espiritual que embriaga la tierra, a los pueblos con su falsa doctrina, con su falso pacto que ya explicamos anteriormente. Esa copa pervertida de Leviatán cuyo vino es como veneno de serpientes, veneno de áspides, una sangre corrupta, totalmente pagana. Está hablándonos de eso. Por eso es que Apocalipsis nos referencia a este capítulo. Y por eso es que este capítulo es de doble cumplimiento. Es muy poético
en el cumplimiento pasado y es muy literal en el cumplimiento futuro hasta cierto punto. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Miren, ya aquí directamente nos está referenciando a Apocalipsis entre el 17 y 18. Y el 18 es la retribución de Dios sobre Babilonia. Si Babilonia espiritual es el papado, es que el Vaticano, la Santa Sede, va a sufrir un castigo directo de Dios, que va a ser el pretexto para mover la Santa Sede a Jerusalén. Entonces, curamos a Babilonia y no ha sanado. Recordamos que en el capítulo... En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Recordamos que en el capítulo 17 de Apocalipsis se nos habla de una bestia que es sobre la cual está sentada Babilonia y una de sus cabezas es como herida de muerte, pero esta herida va a sanar. Más bien estamos hablando de Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 esta bestia, que es la misma del 17, Babilonia, la iglesia católica, tiene una herida de muerte en una de sus cabezas y sana. Está hablando de eso. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha lanzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué vamos a tener que ir a contar a Sión? Bueno, porque cuando se mueva la Santa Sede va a haber un trabajo que hacer por parte de los judíos que estén allá, los judíos en el tiempo del fin. Limpiad saetas, embrazad los escudos, ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media. Ya directamente de quién es, de los reyes de Media, Irán y tal vez países aledaños. Porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. No de su templo literal, pero sí y no. Venganza de su templo porque ellos son los que han profanado el santuario celestial. No han entrado a profanarlo, sino blasfemado el santuario celestial y la obra de Cristo en él. Han quitado el continuo, han blasfemado el continuo, que es la obra intercesora de Cristo. Pero además, es venganza contra su templo porque, bueno, ellos van a construir, van a terminar de profanar eso, el santuario celestial, al ponerse en Jerusalén, en el templo, en el tercer templo que se va a levantar allí. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová, y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Tú la que moras entre muchas aguas. Esto es lo que nos dice directamente Apocalipsis 17. Por eso es que esta profecía es de doble cumplimiento, aunque ya se cumplió en el pasado. Tú la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti gritería. Ahora, esto es importantísimo. ¿Por qué de hombres como de langostas? Bueno, porque casualmente en las trompetas se nos habla de unos seres que son como langostas, específicamente en la quinta y sexta trompeta, unos monstruos que son como langostas. Simbólicamente esto nos habla del Islam, de los maometanos y del Imperio Otomano. Esto ya se cumplió, pero por algo Dios nos está llevando a este símbolo. Juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré como de hombres como de langostas. Si estos hombres son como las langostas, hablando del Islam, como en Apocalipsis, en las quinta y sexta trompeta, tiene sentido pensar que los reyes de Media sean precisamente poderes musulmanes, como Irán. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó al mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Miren, hablando de viento, no hay unos ángeles sosteniendo unos vientos y se van a soltar, y estos vientos son vientos de guerra. Todo hombre se ha enfatuado y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Miren, el Vaticano lleno de ídolos y aún así Dios va a mandar su juicio sobre este lugar.
Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. Es lo que Dios promete. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño, quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. Dios nos está diciendo que va a utilizar a los medios, posiblemente a Irán, para quebrantar todo esto. Es que, recordemos, Dios no crea el mal, pero sí permite, sabe hasta dónde permitir el mal para que cumpla sus propósitos, porque Dios es soberano. Y no es que Dios sea malo, pero a final de cuentas Él tiene el control. Y no esperemos entenderlo todo, realmente. Hay que pensar que para Dios el tiempo pasa muy diferente de como lo hace para nosotros. Me resulta interesante esta frase: quebrantaré a pastores y a su rebaño. Pensemos en la iglesia adventista. ¿Dios quebrantará por medio de esto a la iglesia adventista? Tal vez en un sentido espiritual, porque la iglesia adventista ha perdido todo el sentido literal de la profecía y no ven ni de chiste que esto vaya a pasar como una señal directa del tiempo del fin. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Quiero mencionar porque una de las plagas es oscuridad sobre el trono de la bestia. Ya lo hemos mencionado aquí en esta serie. Los adventistas, yo lo he visto, creen que la oscuridad se va a dar en el Vaticano. Y la Biblia nos aclara que eso va a ser en Jerusalén. Entonces, cuando las plagas se cumplan, el Vaticano, la Santa Sede ya no va a ser en Roma, sino en Jerusalén. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la teología adventista y su profecía cuando vean que el Vaticano es destruido? Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Miren, hay un mal en Sión, en el monte Sión, que Babilonia ha hecho y Dios lo va a pagar. Y es que resulta que ese mal que van a hacer es moverse a Babilonia, que la iglesia católica, el papado, se mueva a Sión, el monte Sión, en el templo. Ese es el mal que va a hacer. Una abominación asoladora. Roma en Jerusalén. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová. ¿Cuál es el monte destruidor? Sí, el monte Vaticano, pero ese monte Vaticano se va a mover la sede al monte de Sión. Ese va a ser el monte destruidor. Monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé con mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Bueno, así va a quedar el monte Vaticano por lo menos. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad los pueblos contra ella, juntad contra ella a los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Estos reinos son de Turquía. Turquía es un país musulmán, aparentemente, no hay ningún problema con Turquía y el Vaticano, pero como musulmanes, ¿qué pasaría si se llegara a destruir la mezquita de Al-Aqsa? Cosa que hay que tomar ahora muy en cuenta porque, como ya lo hemos dicho desde ya hace como 2 años, las profecías judías apuntan a que eso va a ser este año, así que estemos listos. Turquía, según Jeremías, va a ser levantada junto con Irán o algunas naciones árabes aledañas a Irán para castigar a la Babilonia espiritual. Señalad contra ella, capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Esta descripción directamente es de la 5ª y 6ª trompeta. Hacer subir caballos como langostas. Este es un símbolo que los pioneros adventistas vieron y lo aplicaron correctamente a los maometanos y a los del Imperio Otomano. No son langostas literales así demoníacas, sino que nos hace referencia a esos musulmanes. Y otra vez se van a cumplir. ¿Será que esas trompetas van a recumplirse?
Preparad contra ella naciones, los reyes de Media y sus capitanes y todos sus príncipes, todo territorio de su dominio. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Los valientes de Babilonia dejaron de pelear, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas, rotos sus cerrojos. Correo se encontrará con correo, mensajero se encontrará con mensajero para anunciar al rey de Babilonia que su ciudad es tomada por todas partes. Los vados fueron tomados y los baluartes quemados a fuego, y se consternaron los hombres de guerra. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Versículo 34. Me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón. Vamos a ver que esto es lo que yo asumía que ya habíamos visto en capítulos anteriores, pero bueno, al parecer no. Dios compara a Egipto como un dragón que va a ser humillado, y ahora Dios compara a Babilonia como un dragón, un leviatán que va a ser humillado. El auténtico leviatán va a humillar a los falsos leviatanes. Llenó su vientre este dragón Nabucodonosor de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia, hecha a mi carne, dirá la moradora de Sión. Mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto así ha dicho Jehová: he aquí yo juzgo tu causa, y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de tanín, de dragones, espanto y burla sin morador. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo anterior, así que no creo que haya mucho que mencionar. Todos aún rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman. Eterno sueño, y no despierten. Esa es la muerte, eterno sueño. Entonces Dios nos dice que van a morir para siempre. Ese va a ser el castigo final de la guerra de Armagedón. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Recordemos del capítulo anterior, Jehová tiene unos sacrificios pendientes. ¿Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? Subió el mar sobre Babilonia. De la multitud de sus olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de hombre. Y juzgaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que se ha tragado. Ahora Bel es el dragón, ya no necesariamente Nabucodonosor. Aquí Nabucodonosor está como una referencia a este dios, a esta entidad detrás de este poder demoníaco, detrás de ese reino, que pues a fin de cuentas es Satanás. Entonces Satanás es el dragón detrás del dragón. Sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salid en medio de ella, pueblo mío. Esto es Apocalipsis, o sea, es para considerar este capítulo. ¿Y qué es lo que nos enseña este capítulo? Que la caída de Babilonia va a ser muy, muy literal cuando los reinos de Media y decía aquí, de Ararat, Mini y Askenaz, que son Turquía, la destruyan. Así que salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová, y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Y es posible que este año sea el del rumor, y el próximo año sea otra vez año de rumor, y luego viene la violencia, porque el papado tiene que instalarse en Jerusalén para 2028, según la profecía. Hay que ver los capítulos de 2031, etcétera, etcétera, de la serie de reproducción de este canal. Por tanto, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y toda su tierra será avergonzada, y todos sus muertos caerán en medio de ella. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellas
en ellos cantará de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores. Miren, esto de que vienen destruidores del norte nos recuerda a Daniel 11. Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán a Babilonia espiritual, al Vaticano y a Estados Unidos. Esas noticias del norte es Rusia. Vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Si pensamos en las profecías católicas, notaremos que hablan de Rusia atacando a la sede y destruyéndola. Dios tiene un plan aquí, ya no solo va a ser Irán, no solo va a estar Turquía. Rusia, ese sí es muy claro, y según la misma profecía católica. Por los muertos de Israel caerá Babilonia como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Así como Babilonia saqueó a Egipto, o saqueará a Egipto, así también va, y como se ha hecho con otras naciones, así también va a pasar con ellos. Los que escapasteis de la espada, andad, no os detengáis, acordaos por muchos días de Jehová, y acordaos de Jerusalén. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta, la confusión cubrió nuestros rostros, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Recordemos, estos extranjeros van a ser Roma en Jerusalén. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo, porque recordemos aquí, dice que van a ser extranjeros los que se van a mover a la casa de Jehová. Y también ahí Dios va a buscar a los babilonios, a los romanos. Y aunque Babilonia suba hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de allí vendrán a ella destruidores, dice Jehová. Elon Musk tiene ideas de irse al espacio. Si eso pasara, aún así Dios va a traer sus juicios. Pero lo que nos está diciendo aquí claramente es que aunque la Santa Sede se mueva a Jerusalén, aún ahí Dios va a traer sus juicios. Hay que tener bien en claro eso, porque el castigo de Babilonia va en la etapa en Europa, el juicio en Roma y su juicio final en el Armagedón final en 2031, donde Jerusalén va a ser destruida. Y eso lo hemos visto en otros capítulos anteriores. La gran ciudad se partió en tres, etcétera, etcétera, un gran terremoto. Hoy es el clamor de Babilonia y el gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia y sus valientes. Fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes. Y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el muro de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajarán los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Neherías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado. Y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Jeremías se tomó la molestia de escribir esto porque era muy importante. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habrías de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates, y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará el mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. ¿Por qué es importante? Porque literalmente esto pasa en Apocalipsis 18. Dice que se le ató una piedra de molino y se arrojó al mar. Por eso es que Apocalipsis 18, 17 y 18 nos quieren llevar a esto, porque esto es el cumplimiento de la caída total de Babilonia. Cuando veamos esto, vamos a dar por sentado que el 4º ángel ya llegó con toda la intensidad y ya podemos dar el fuerte pregón. Cuando veamos la caída literal de Babilonia, la destrucción de la sede.
Y bueno, hasta ahora hemos visto unos leviatanes. El leviatán dragón de Egipto, que va a ser destruido por los reyes del norte, que es Babilonia, la Babilonia espiritual, con el rey del norte, que va a ser Estados Unidos, el Vaticano y los países de Occidente. Y luego vamos a ver cómo ahora Dios levanta a las naciones, algunas naciones que a grandes rasgos y por nombre son Mesec y Tubal, que van a estar allí, o Rusia, unas noticias, unos reyes de más al norte. Está Rusia, está Irán, los medos, que Dios va a levantar, al parecer según esta interpretación. Está Turquía, que también se va a unir a esto, para ahora castigar a Babilonia. Porque resulta que Babilonia fue también un dragón, dice que como dragón me tragó Nabucodonosor. Entonces, un dragón, el babilonio, va a humillar al dragón egipcio para que luego Dios levante a estas naciones, Rusia, Irán y Turquía, y castiguen, destruyan la sede en Roma. Para que luego, mientras se conjuga ese Armagedón en 2031, Cristo aparezca como el auténtico Leviatán a traer la justicia perdurable, que se cumple en Isaías 27. Porque detrás de todos estos dragones, estas naciones, está el dragón, la serpiente antigua, Satanás. Y en aquel día, el gran día de Jehová, en ese día, en ese año de retribuciones, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, cantad acerca de la viña del vino rojo. Es tan curioso como ahora este versículo nos lleva a Isaías 34 y 63, cuando él viene con sus ropas de rojo a pelear contra las naciones. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? ¿Espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Este es el mensaje, ¿no? Aunque vamos a ver el mundo en caos, guerras, rumores de guerras, una destrucción que no hemos visto, es el momento de hacer paz con Dios. Porque si algo hemos visto en esta serie es la paz, ese pacto precioso que nos ofrece Cristo al ser ese dragón. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates. Al parecer aquí la imagen cubrió un poco. Pero bueno, vamos a tratar de seguir leyendo. Acontecerá en aquel día que Jehová trillará desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que han sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que han sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Porque resulta que no es el monte santo como en el tercer templo, como todos lo piensan, no. Cuando Jehová castigue finalmente a Satanás y lo destruya, él va a establecer su pacto eterno. Y vamos a venir de mes en mes y de sábado en sábado a adorar en el monte santo. Pero en ese monte no habrá templo, porque ahí está la ciudad. Y en esa ciudad no hay templo, porque Dios será su templo. Y hasta aquí llega la serie de Leviatán. ¿Cuál es la conclusión final? Hemos estudiado durante mucho tiempo, pero bueno. Hemos visto el carácter de Cristo como auténtico Leviatán, que va a traer esa justicia perdurable, esa redención final sobre ese Leviatán falso que es Satanás. Y ese Leviatán falso previamente va a utilizar unas naciones como dragones, que son Babilonia y Egipto, para pelear, pero luego también Dios va a mover a ciertas naciones para retribuir sobre Babilonia. Y esto va a terminar desembocando en que el anticristo, el papado, se mueva a Jerusalén, y aún así Dios va a traer estas mismas naciones para castigarlo ahí. Y en ese Armagedón, en esa última guerra mundial, es donde Cristo vuelve finalmente a ponerle punto final a la historia. Por eso, como dice, haga paz conmigo. Sí, haga paz
conmigo. Este es el final de la serie de Leviatán.